en la expresión cantada a nuestro Dios, la alabanza, también en la lectura de su palabra. Es un momento en que nos gozamos, aparte del culto, en que nos gozamos también en saludarnos nosotros. En esta mañana nos visita, no es por primera vez, pero sí ya tiene varios años que habían estado con nosotros, Erika, Catalina, Erika y Carla Nicasio. Ellos habían estado como 10 años más o menos por nosotros, ¿verdad? Y estaba chiquitito una de sus hijas, entonces hoy nos vuelven a acompañar. Bienvenidos nuevamente. No sé si alguien más nos acompaña. Bienvenidos, Sonia. Qué gusto verles. Bueno, pues vamos a saludarnos y de manera especial les voy a pedir que saluden a nuestros hermanos Erika, Carla, Erika, Catalina, a sus hijas y a Sonia, por favor. Es el momento para eso. Muy bien. Ahorita mucha gente abre la ventana para que no se vea por el micrófono, para que se abre la ventana y no se ve el micrófono. Se ve gente pasando por los tres.
voy a invitar que busquen en sus boletines la parte que dice nuestra iglesia activa, porque tenemos un resumen de todas las actividades que vienen por delante todavía para este mes. Todas las actividades, varias de tantas actividades que tenemos. El próximo viernes a las 6:30 de la tarde, el proyecto Coinonía se van a reunir. Tienen un concierto cena donde participa el coro. Entonces, qué bueno sería que pudiéramos estar con ellos, acompañarnos. Es parte de las actividades que tenemos como iglesia. El sábado 14, la iglesia infantil tiene una presentación de la obra navideña y convive también. Sábado 14 a las 10 de la mañana. Hay que tomarlo en cuenta. Próximo sábado, 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche, el coro tiene una presentación en la línea B del metro en la estación San Lázaro. Suena raro, ¿verdad? Pero bueno, si está cantando el coro, ojalá nos pudieran acompañar para que también se diera un adelanto del concierto por la mañana del coro. Sábado a las 7 de la noche. Bueno, esos son los que tenemos en esta próxima semana. Los de la próxima semana, entonces ya se los quiero anunciar. Tenemos otro anuncio conmigo. Buenos días, hermanos. Nada más quería comentarles que la obra de Sociedad Eliezer, que está en sus programas, no está mencionado que el coro Netzer va a participar en esa obra. Estamos colaborando con ellos, vamos a presentar alrededor de 8 números junto con la obra de teatro. Entonces, para que los que ya teníamos planeado venir, pues que vengan, y los que no, pues que se animen más a venir, porque es un proyecto de colaboración de estas dos organizaciones. Gracias. No sé si hay algo más. Sábado 19 es el concierto del Mesías, el jueves 19 es el concierto del Mesías aquí cerca en Culiacán. Yo sí tengo algunos boletos. Jueves 19. Sí, es el Centro Cultural Roberto Carvajal en Coyoacán. Muy bien, para los que quieran insistir, incluso se pueden poner de acuerdo. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Seas tú, Señor, el único, honrado y glorificado, porque tú eres bueno con nosotros, has mostrado tu amor tan grande, porque interviniste en nuestra historia, como el Dios que controla la historia, y nos has dado salvación. Y nosotros, Señor, el resultado de esta obra que tú has hecho es que has formado tu iglesia, y nosotros reaccionamos con adoración, con gozo, con cantos, con alabanzas, porque somos tu pueblo. Señor, santificado sea tu nombre, bendecido seas, alabado seas, Señor, que ese sea nuestro vivir diario, que donde quiera que nosotros estemos te glorificamos, te honremos, porque todo lo que nosotros poseemos, todo lo que tú nos das, nuestra realidad también es dirigida por ti, y nosotros también, Señor, debemos con gratitud y con gozo darte la honra que tú mereces. Gracias te damos, Señor, porque como parte de tu pueblo reconocemos esta obra que tú has hecho por nosotros. Te seguimos rogando que tú sigas ayudando a nuestra conciencia débil, nuestra forma de pensar, que ha sido torturada, Señor, por el pecado, pero que el poder de tu palabra, Señor, puede liberarnos y nos ha liberado. Y ahora, Señor, nosotros con gusto podemos deleitarnos en tu ley, disfrutar de tus instrucciones que son palabras de vida, gozarnos, Señor, en ellas,
porque en ellas vemos, te conocemos a ti, sabemos de ti y podemos nosotros honrarte como tú nos dices que te debemos honrar. Gracias, porque también esto es parte de tu providencia. Señor, tú nos has dejado esta guía, nos has dejado tu palabra, tu ley, tu norma, que nos conduce cada momento de nuestra vida, que nos guía cada instante de nuestro vivir hacia ti. Y cada momento, Señor, de nuestra vida, tú haces que reflejemos pues, tu propósito de nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, te glorificamos por todas las obras que tú has hecho, desde la creación hasta la salvación, y con gozo, Señor, anticipamos tu venida, cuando nosotros vivimos como hijos de tu reino, cuando nosotros, Señor, mostramos el carácter cristiano, la virtud, Señor, que podemos descubrir en tu palabra. Gracias, porque como pueblo queremos ser luz, queremos alumbrar, Señor, queremos ser la sal de la tierra, porque nos has llamado, Señor, para predicar tu palabra, para instruir, para guiar, Señor, a las demás personas a tu verdad. Señor, por eso te honramos, por eso te alabamos, por eso nos reunimos en este día para celebrar tu victoria, porque venciste a la muerte y hemos vencido contigo. Tú nos has justificado, Señor, tú has hecho la obra. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros, dio su vida por nosotros. Gracias, porque esta obra que realizaste es una obra digna y nosotros lo reconocemos porque es parte de nuestra salvación. Muchas gracias te damos, Señor, por esta bendición que tú nos das, en el cual nosotros podemos reunirnos como pueblo y celebrar esta victoria, celebrar, Señor, esta salvación que tú nos has dado. Bendecido seas y santificado sea tu nombre por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Es el momento en que vamos a recoger nuestra ofrenda, depositar nuestros diezmos. Vamos a prepararnos. Vamos a hacer la lectura que está impresa en el boletín de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu amor que derramas cada día en nuestras vidas. Sabemos que caminas a nuestro lado y siempre estás atento a nuestras necesidades y merecerlo. En este día, Padre, ponemos en tus benditas manos estos diezmos y estas ofrendas que se van a presentar, para que sean usados como comer tu voluntad y para que se den bien de tu vida. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador.
venida de un Salvador. Los profetas hablaron del milagro de su venida. El profeta Miqueas dijo que el lugar de su nacimiento sería Belén. En las promesas de Isaías está escrito que un niño llamado Emmanuel nacería de una virgen. Un ángel vino a María, que era virgen. Se encontraba comprometida con José, descendiente de la familia del rey David. Y el ángel dijo a María: no temas, el Señor está contigo, tendrás un hijo y su nombre será Jesús. María preguntó: ¿cómo será esto si no estoy casada? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Príncipe
Dios será explicada y compartida por nuestro hermano Luis Manuel de Cuchín. Él ha estado ya en otras ocasiones con nosotros. Nuevamente le damos la bienvenida, hermana. Buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 56. Entre tanto que usted lo busca, le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista en la lectura. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, en la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este momento nosotros podamos pensar acerca de tu palabra, y que sea, Señor, tu palabra la que nosotros meditemos, que sea la que ella nos santifique en nuestra vida. Gracias, Señor, que nos dejas este poema, nos dejas, Señor, este cántico que nos recuerda el sentido de la Navidad. Gracias por tus bendiciones que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana se llama el poema confesional de María. Y como es sabido por cada uno de nosotros, por todos, que el autor de este evangelio es Lucas el médico, y que este médico acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros, no me voy a dar más a esta tarea de mencionar acerca de quién fue el escritor de este evangelio. Damos por sentado que es Lucas. Y Lucas hace muestra de sus dotes como un buen escritor. Algunos llaman como un buen historiador. Él era un profesionista cuando él escribió este evangelio. Se puede notar claramente y muy bien la seriedad, la diligencia que él empeña para escribir este evangelio y la profundidad cuando él escribe para hablar acerca de las cosas que le va a decir a Teófilo, del origen en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a la promesa de Dios. También debemos tener en cuenta en este evangelio que consideremos 3 aspectos importantes
para que nosotros tengamos una mejor comprensión del texto. La primera de ellas tiene que ver con el lector o los lectores de este evangelio. Lucas escribe este evangelio para Teófilo, que la Biblia menciona que es un excelentísimo. En otras palabras, él era un oficial del Imperio Romano. El autor deja muy claro que su lector necesitaba conocer más acerca de la promesa de Dios. Él le dice en el capítulo 1, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto nos está indicando a nosotros que el lector había hecho votos en el cristianismo, se había declarado cristiano. Pero también debemos notar que el escritor deseaba que sus lectores tengan una muy buena enseñanza acerca del cumplimiento de la promesa de Dios, del Salvador, que Él controla la historia y está proveyendo siempre en la historia. Tener un buen conocimiento, educar a sus lectores. Es muy importante tener este aspecto. Lo segundo, que es importante también que consideremos, es que Lucas empieza a enseñar, empieza a identificar, empieza a dar a conocer, a señalar quién era el Salvador. Él identifica claramente dónde se origina, dónde tiene origen el Salvador, en qué lugares empieza a hablar, señala quién es el Salvador. Él dice en el versículo 31 del capítulo 1, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claramente en estos dos versículos Lucas deja plasmado lo que nosotros podemos llamar hoy en día la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús, y muestra claramente la acción del Espíritu Santo en la concepción que tiene lugar con María. Identifica claramente quién es el Salvador. Y por último, es necesario que nosotros consideremos las circunstancias que rodeaban al lector para entender más este evangelio. Teófilo era un oficial del Imperio Romano, y en aquel entonces los cristianos estaban siendo perseguidos. Era algo que estaba aconteciendo como una tragedia para los cristianos. Y la causa de esta persecución se debe a que los cristianos no adoraban al emperador. Y otras cosas más que podemos sumarle cuando se dio la persecución a los cristianos. Puedo decir, o podemos mencionar, sin ninguna contradicción, que el Evangelio de Lucas entonces es hasta cierto punto un evangelio apologético que responde en medio de esas circunstancias adversas a los paganos que tenían un concepto mal acerca del cristianismo. Lucas le muestra a Teófilo que los cristianos estaban en la verdad, que conocían la verdad. Este evangelio apologético entonces, y Teófilo en un puesto de eminencia, él no podía en cierta manera claudicar con su compromiso con Dios. Tenía que tomarlo con toda seriedad. Él tenía que influir para que la verdad se dé a conocer acerca de los cristianos y pueda hablar claramente con los detractores del cristianismo de aquel entonces. Entonces, hermanos, cuando consideramos estas tres cosas que he mencionado, estos tres aspectos en la lectura del Evangelio, podemos comprender un poco más acerca del sentido del texto del Evangelio que nosotros tenemos aquí. Y Lucas muestra ser un buen escritor, muestra ser un profesionista
Y la prueba de ello es que Lucas logra captar los sentimientos y las emociones de estas dos mujeres, Elizabeth y María, y lo plasma en forma de una poesía, lo plasma en forma de un cántico. Pero en esta mañana nosotros nos vamos a centrar en el poema de María. Y lo que se debe resaltar en este cántico, en este poema, es el sentido que quedan plasmados en estas estrofas. Porque cada una de estas estrofas en el cántico de María va a revelar aspectos de su profesión de fe, de lo que cree. Y estos aspectos de su profesión de fe van a comunicar el significado que tiene la Navidad para ella y por lo tanto también el significado que tiene para nosotros la Navidad. Este cántico confesional, como veremos, va a unir al pueblo de Dios, que somos nosotros, que es la iglesia, para que juntos alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios por su obra salvífica en nosotros, porque Él es nuestro Redentor, porque Él nos ha salvado. Debemos notar en primer lugar que el poema de María tuvo lugar en un tiempo donde la providencia de Dios se hace patente, se hace latente. La Biblia dice en el versículo 39 del pasaje que hemos leído, en aquellos días. Esta frase es muy importante. Nos muestra, nos revela la acción de Dios, la providencia de Dios en aquellos días donde el rey Herodes era rey de Judea, donde tuvo lugar la aparición del ángel Gabriel cuando ministraba a un sacerdote llamado Zacarías en el santuario, donde la concepción del hijo de Elizabeth se dio, y también donde el Espíritu Santo con su sombra se dio esta concepción del Hijo de Dios. En aquellos días donde la providencia de Dios está latente, las circunstancias que rodeaban es muy importante. El tiempo de aquel entonces apuntaba a este hecho histórico concreto de la venida del Mesías. Y Lucas lo deja muy claro. Lucas lo deja ver. Lo segundo que debemos notar en este poema es que este poema es comunicado en la casa de Zacarías, al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, donde algunos de los sacerdotes que no estaban en funciones vivían de ese lugar y esperaban su turno. Lo tercero que se debe resaltar es que su pariente, en este caso Elizabeth, ya sabía del niño que estaba por nacer. Y la prueba de ello es que se encuentra en la salutación que ella hace a María. Ella dice, y exclamó a gran voz y le dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Su salutación de Elizabeth muestra que sabía ya de esta obra grandiosa, magnífica de nuestro Dios. Y lo cuarto que nosotros debemos notar o considerar es que hay una comunión entre ambas. Elizabeth alaba, glorifica a Dios a través de este poema, y María responde también con este otro poema, y juntas alaban a Dios, glorifican a Dios por esta obra redentora que Dios estaba realizando. También, hermanos, es necesario que nosotros miremos que María, en cierta manera, no era un poeta profesional. No había egresado de las escuelas de literatura, no había egresado de las escuelas de poesía.
pero sí podemos nosotros decir que es muy seguro que María conocía muy bien la palabra de Dios, porque ella era judía. Y debemos agregar también que María conocía ciertos salmos, ciertas porciones de la palabra de Dios, porque el cántico que ella realiza, el poema que ella da a conocer, es como un eco de la oración que hace Ana, que se encuentra en Samuel capítulo 2, versículo 1 al 19. Es muy posible hasta cierto punto que María lo sabía hasta de memoria. Todo esto, hermanos, los salmos, las porciones de la Biblia que ella conocía, van a ser vitaminas esenciales que van a dejar huella en su pensamiento, que van a dejar huella en su formación cultural y hasta en su forma de expresarse. Y la prueba está en el cántico que María va a pronunciar. No cabe duda, entonces, que es la misma palabra de Dios que dio forma y contenido al cántico, al poema de María, y que nos invita a nosotros a confesar juntos las verdades que en ellas están plasmadas. El poema de María presenta por lo menos 4 estrofas. La primera estrofa, la segunda y la cuarta presentan 4 versos. La tercera estrofa presentan 6 versos. Cada estrofa representa unidades de sentido. Cada pensamiento de las estrofas revela la fe de María en el Dios que habla. Y con este pensamiento muestra el significado de la Navidad. En nuestra traducción de Reina Valera 60 casi no se logran ver estas estrofas, pero sí podemos leer con sumo cuidado, podemos notar nosotros dónde termina cada idea, cada pensamiento, y eso a nosotros nos ayuda para comprender el sentido de la verdad que en cada estrofa está plasmado. La Biblia inicia diciendo en el versículo 46 al versículo 48, la primera estrofa: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Iniciamos mencionando, hermanos, que este poema también es conocido como el Magnificat. Esta palabra es la primera palabra en la versión latina, que en Reina Valera 60 traduce como engrandece. La idea básicamente es comunicar, dar mucho honor con toda emoción, con toda sinceridad, siendo consciente de lo que Dios había realizado ya. Pero el sentido de esta palabra engrandece adquiere su significado por la totalidad de la primera estrofa. Notemos entonces que la primera estrofa, en los primeros 2 versos, se encuentra un paralelismo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es interesante notar que en este poema, en esta forma pedagógica, empieza a señalar, empieza a comunicar lo que nosotros hoy conocemos como nuestro fin principal como seres humanos, creados por Dios. María lo que está haciendo es exaltar, adorar, alabar al Señor por lo que ha realizado, pero también se regocija en Dios. Adoración y gozo, hermanos, es la mejor respuesta que puede dar una criatura hacia su Creador. Y este culto que nosotros notamos aquí puede ser solamente dirigido al Dios que está obrando la promesa, al Dios que está cumpliendo con su palabra, al Dios Salvador, como María lo está profesando. Ella agrega la siguiente frase: mi Salvador. Y con esta frase, María empieza reconociendo su propia condición, empieza a indicar cuál era su condición.
Y esto es de suma importancia para nosotros, porque no hay tal cosa como veneración o adoración a la Virgen María, como lo siguen promocionando algunas personas. María, en estos versos, reconoce a su Salvador. Los dos siguientes versos empiezan a hacer patente lo que yo llamo su autoidentificación, porque me ha mirado la bajeza de su sierva. En primer lugar, señala que ha mirado su bajeza, y algunos, cuando hablan de esta palabra bajeza, solamente hacen referencia a su condición social. Piensan que se está refiriendo a su condición social, económica, su lugar donde ella nació y creció. Pero en realidad, hermanos, a la luz de todo este primer párrafo, podemos decir que no solamente está apuntando a este sentido, la condición social, más bien está señalando su estado de culpabilidad ante Dios. Hay una autoidentificación, es consciente acerca de su estado de pecado en la que ella se encontraba. Por eso exclama en este verso: mi Salvador. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros, reconocer que somos salvos por gracia. Y otro aspecto de su autoidentificación que podemos notar en este primer verso es que miren cómo se describe. Su sierva, menciona, reconoce que tiene un amo, reconoce que hay un Señor, y que en el primer verso ella misma dice Señor y Dios. Esta pequeña frase, como parte de la primera estrofa, empieza a proyectar en nuestra mente la idea de que María en verdad conocía a su amo, porque había sido instruida desde pequeña en la palabra de Dios. Conocía los salmos, conocía varias partes de los profetas, ya que las muchachas hebreas de su tiempo solían repetirlo de memoria. Ella había sido educada por la palabra de Dios, y es la palabra de Dios misma que produce este reconocimiento de que ella es salva por gracia. Este último verso del primer párrafo dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Este verso también ha sido mal interpretado y hasta cierto punto ha sido mal usado para indicar que ella debería ser venerada como la criatura más santa. Pero esta interpretación ha conducido a una gran idolatría fatal en el contexto de la humanidad. Todo este texto, este primer párrafo, no nos dice nada acerca de la veneración de María. Más bien, el texto está comunicando a la luz de toda la estrofa que todas las generaciones van a alabar, van a adorar, van a exaltar a Dios por el modo tan grandioso en que Él la ha honrado. Ese es el sentido de este primer verso. Es un reconocimiento de su estado. Es lo que María está confesando en esta primera estrofa, de que es salva por gracia, que Dios estaba actuando, estaba realizando su obra redentora, y juntos nosotros como iglesia celebramos esto también. Con esto que hemos indicado, podemos notar que un aspecto de su fe, a saber, su adoración y gozo, se debe que es Dios quien por su gracia la eleva a esta bienaventuranza. Reconoce ella, María, que por sí sola no puede salvarse. Reconoce que necesita de un Salvador. Por eso María exalta y se regocija en su Salvador. Y nosotros también, como iglesia, adoramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. La Biblia continúa diciendo, versículo 49 al 50:
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación a los que le temen. En esta segunda estrofa, María sigue exaltando a nuestro Dios, pero empieza a identificar, a mostrar a nuestro Salvador. Menciona al Dios que adora y hace destacar ciertos atributos de nuestro Dios, del Dios que ella tenía en su conciencia, en su mente. Ella dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. La acción que María menciona aquí es una acción puntual, es una acción concreta, que es obra de la magnífica obra y poder de Dios. Y esta obra que menciona María apunta, señala a lo que los teólogos llaman hoy con ciertas palabras raras, la partiogénesis, o sea, esa concepción milagrosa que sucede. Es una obra histórica, esta concepción que se da, es una obra concreta, es una obra real, que irrumpe la historia de la humanidad, realizada por el Espíritu Santo. Y Lucas lo deja plasmado ahí. El Espíritu Santo realizando esta obra. Y esta acción pone en manifiesto la omnipotencia de nuestro Dios. Solamente nuestro Dios puede salvar a su pueblo. El siguiente verso, la Biblia dice, santo es su nombre. Nuevamente tenemos que decir y mencionar que María, desde muy pequeña, estaba siendo instruida en la palabra de Dios y conocía lo que eran los profetas y los salmos. Esto es muy importante porque este verso lo debemos interpretar a la luz del Antiguo Testamento. Esta exclamación que ella hace apunta al hecho de que Dios está siendo exaltado sobre toda su creación, sobre todas las criaturas. Elogia por completo la trascendencia de Dios, elogia la fidelidad de Dios en mantenerse puro. El nombre de nuestro Dios es infinitamente excelso. Esta declaración es manifiesta por lo que María está haciendo. Muestra su perfección moral de Dios. Es el Dios que María conoce, es el Dios que María confiesa y lo deja plasmado en este poema. Los siguientes versos dicen: y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Este verso revela que la misericordia de Dios es un aspecto de su gracia. Y esta actitud de Dios dura de generación por todas las generaciones. Al mismo tiempo, nosotros podemos notar que si nosotros no recibimos la misericordia de Dios, la justicia se hace patente en nosotros. Pero la Biblia aquí nos muestra en este poema a los que le temen. Esta misericordia solamente es otorgada al pueblo de Dios, aquellos que Dios ha escogido para salvación. Esto quiere decir, hermanos, que una característica de su iglesia es que siempre vive consciente de su realidad, que está en la presencia de su Salvador. Y no solamente eso, que somos conscientes de que hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Hay una autoidentificación como pueblo de Dios. Con esto, con este segundo párrafo de este poema, María expresa otro aspecto de su fe, a saber, que Dios en el que ella estaba creyendo y confesando es el Dios todopoderoso, es el Dios santo, es el Dios misericordioso. Y aquí notamos que hay una clara identidad en la conciencia de María de quién es el Salvador. Y su reacción ante este Dios es esta estrofa que exalta las virtudes y los atributos de nuestro Dios. Y nuestra Biblia
acerca de este poema de María. Versículos 51 al 53 dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bendiciones y a los ricos envió vacíos. En esta tercera estrofa, María empieza a comunicar que el Salvador ha estado iniciando un nuevo orden social. En esta estrofa hace resaltar la naturaleza del reinado del Mesías, la naturaleza del reinado de nuestro Dios. María elogia a este rey por su justicia que está realizando en este mundo con su pueblo. El primer verso dice: hizo proezas con su brazo. Con este verso menciona la palabra proezas, y la palabra proeza tiene la connotación de dominio, y usa otra palabra que está unida, la palabra brazo. Esta tiene la connotación de poder. Cuando unimos estas dos frases, podemos traducir de la siguiente manera: hizo dominio con su poder. Y la idea que está comunicando en nuestra mente es la de un rey que ha traído justicia en su reino, pero también el nuevo orden que empieza a concretizarse, a realizarse con la llegada del Mesías. La Navidad entonces es el anuncio de la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace más patente su justicia con su pueblo, su misericordia con su pueblo. Se debe notar también que esta estrofa presenta un contraste entre dos categorías de personas. Por un lado, se encuentran los soberbios, los gobernantes ricos e injustos, y por otro lado están los humildes y los hambrientos. El primer grupo de estas personas mencionan que han sido esparcidos, derrotados, enviados vacíos. Básicamente han recibido la justicia de nuestro Dios y Rey del cosmos. La segunda categoría de personas menciona que han recibido la misericordia de nuestro Dios y Rey. El nuevo orden que Dios ha traído al mundo es motivo para exaltar y elogiar a nuestro Rey con toda solicitud. Pero debemos agregar también, hermanos, que este nuevo orden